involucra a algún famoso inclusive. Hay 14.000 hectáreas consumidas por los incendios en Chile a la altura de Neuquén. 14.000. Hay casas destruidas, hay alerta máxima roja. Situación realmente muy compleja. Y el gobernador Beretilnec anunció en Río Negro medidas por los incendios en el Bolsón. Van a entregar 30 millones de pesos a cada familia que perdieron todo. Dijo que en total son 549 las personas afectadas. Fue una conferencia de prensa que dio en el transcurso de esta mañana el propio gobernador, insisto, de Río Negro, Beretilnec. Bueno, mientras tanto, hay alertas severas por tormentas, granizos y demás en Córdoba y varias provincias más. Así que parece que vamos a convivir con esta cosa errática de mucha temperatura, baja temperatura, clima bastante adverso, desfavorable. Juan Mayol, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo anda? Hola, Paulino. Un placer. Mío. Bueno, primera lectura del pliego del hijo. ¿Sorprendió en algo el dictamen? ¿No? ¿Que esté solo y no con García Mansilla? Y creo que es un poco lo que se venía viendo, conversando y difundiendo en los medios, ¿no? Que había más predisposición de algunos sectores del peronismo a firmar lo del hijo antes que García Mansilla. Ahora, bueno, va a ver qué pasa con el segundo pliego, que le veo un destino un poco más incierto, y qué pasa con la aprobación en la Cámara, que también tiene los números que comentaban al inicio del programa bastante cuesta arriba. Sí, y además la idea de que va a haber una negociación que va a incluir tal vez otros actores, quizás una cuarta silla en la Corte compuesta por una mujer que tal vez la proponga el peronismo. Hay que ver qué pasa con la justicia federal, los juzgados vacantes, con el jefe de la Procuración. Sí, bueno, realmente el propio Casal, digamos eso. Claro, Casal, que está interino desde 2017. Exactamente. La metodología de elección de jueces de la Corte y de jueces de los tribunales federales es un poco... O sea, requiere de acuerdos de distintas partes y se da la particularidad, por ejemplo, que en el caso del Senado, por la metodología de elección de los senadores, que también duran 6 años en el cargo, las 2/3 partes hacen que claramente el peso específico que tenga el peronismo hoy en día va a ser algo que va a llevar varios años, o que eventualmente llevaría varios años de modificar o de revertir. Entonces, me parece que cualquier gobierno que asuma en este contexto se enfrenta a una situación bastante compleja, ¿no? En el llenado de los cargos de la Corte, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Bueno, ¿cómo está el humor social? Has hecho algunas encuestas, algunos relevamientos. Podemos compartir algunas placas, las que quieran, elijan ustedes, chicos. Quiero saber cómo está un poco el termómetro de lo que estás viendo, Juan, en términos de lo que está pasando en el aquí y ahora. Bueno, arrancamos un 2025. Pongan la que quieran, pongan la placa que quieran, ahí está. ¿Qué palabra describe mejor al gobierno en su primer año? Sí. A ver... Transformador. Sí. Digamos, esta encuesta no, esta encuesta es de Taquión, perdón. Sí, esta encuesta es de Taquión. Es de Taquión. Después vamos con tu mirada. Pero Taquión dice que 25%, uno de cada 4, dice que el gobierno, cuando lo tiene que definir, es transformador. 18% caótico, 14% desigual, 12% sorprendente, 9% reformista, 7% disruptivo, 6% innovador. Taquión tiene una encuesta que dice que el 55% acompaña la gestión Milei, 40% realmente rechaza la gestión Milei. Bueno, ¿Tus números cuáles son? Nosotros los números que tenemos son bastante similares, ¿no? A ver, nosotros no preguntamos específicamente, me parece que es una manera distinta de preguntar y bastante interesante lo que arroja. Nosotros preguntamos emociones vinculadas al gobierno y nos da un balance entre positivo y negativo de 55-45. Hoy en día estamos midiendo una valoración positiva a la gestión, que más o menos, medimos 2 veces por mes, anda en torno a los 55 puntos porcentuales. En promedio, 5 puntos por arriba de lo que teníamos en el último trimestre del año pasado, ¿no? O sea que este es el mejor momento de la gestión Milei. Es un buen momento. Desde que asumió. Sí, desde que asumió, que es un buen momento en cuanto a imagen. Es un buen momento, si tenemos que hablar del humor social. La expectativa con respecto a la economía es muy positiva con respecto al año 2025. O sea que en expectativa el gobierno además construye también su propia narrativa. Sí, y también lo que es interesante resaltar es que también empiezan a cruzarse las líneas no solo de la expectativa, sino de cuando hablamos de la evaluación de la economía macro y micro actual. Hoy en día tenemos que hablar de, por ejemplo, un 44%, si le preguntamos cómo está la economía de tu hogar, habla en términos positivos. Todavía hay un 56% regular o negativo, ¿no? Mostremos las placas, vayamos acompañándole con imagen, las que ustedes quieran, chicos, no importa. Cuando hablamos de evaluación de la economía del país,
Entre regular y positivo ya estamos cerca de un 60%. Un 20% está hablando ya que es positiva la economía del país. Lo cual, hasta los sectores que apoyan al gobierno, muchos son críticos de la realidad, ¿no? Correcto. Consideran que es un gobierno que viene a solucionar problemas. Ahí está pero ahí tenemos la pregunta un de tema a quién le atribuye la crisis actual. Este digamos. tema es clave, ¿no? Porque Todo parece ser el pasado. Milei Claro. es solo un 17% culpable, digamos. la mayoría adjudica o a una cuestión sistémica, el que dice el 35% a todos, o al gobierno anterior de Alberto Fernández, ¿no? 40%. Solamente un 17% que ahí tiene que ver con un núcleo duro kirchnerista o de izquierda, que le asigna los problemas del país al gobierno de Milei. Me Entonces, ocupa me parece, que el perdón, 35 diga todos igual, ¿no? Porque Sí. ese es el número más importante. eso es algo sistémico. Eso es una cuestión que gran O parte sea, más de de la un gente- tercio cree que todos son parte del Sí, problema. pero bueno, nosotros también no está en esta gráfica, a ese 35 le hacemos un zoom y le preguntamos quién es el mayor responsable de esta crisis, y la gran mayoría de ese 35 se le adjudica a los gobiernos anteriores y no al gobierno actual. Bastante y eso tiene lógico. que ver con el crédito social, que tiene que ver con la esperanza y que claramente es la base de apoyo que tiene este gobierno, ¿no? Obviamente. Seguramente hay gente que es muy crítica al gobierno, que me está escuchando y dice, bueno, no es así, no estamos hablando del 100%, estamos hablando de una sociedad polarizada entre el apoyo y la crítica a la gestión. Sí, en cualquiera de los casos sí, con un gobierno que tiene algún anclaje de todas maneras en cuanto a sus promesas preexistentes, la baja de la inflación, la estabilidad macro, el dólar que no vuele por los aires. Después discutimos si es el nivel o no, pero quiero decir, también son condiciones, al mismo tiempo que el orden público también ganó la escena y ganó, me parece, en un buen lugar, en una demanda social. ¿Cuáles considera que son los principales problemas del país? Y acá viene después los problemas de nueva generación para los cuales el gobierno va a tener que encontrar también una narrativa, supongo, en algunos temas, ¿o no? Totalmente. El gobierno asumió, si tendríamos que poner un problema en tamaño letra 85 en una presentación en PowerPoint, era inflación. Ahora la inflación la vemos más chiquitita. Y aparecen otros problemas que empiezan a surgir. Ahora, bueno, la inflación me la empezás a solucionar. La actividad económica, la pobreza, el miedo a perder el empleo, porque el desempleo no tiene tanto que ver con un índice que se haya disparado, sino con una perspectiva de incertidumbre de cara al futuro. Y la inseguridad. Y esta inseguridad, que la vemos en ese tamaño, prácticamente igual que la pobreza, hay que destacar que esto es un dato de total país. Si nosotros hoy en día Pones un ponemos zoom. esto en el conurbano, la inseguridad tiene un tamaño de letra como el que te escribía que tenía la inflación Hace un año. hace un año. Es impresionante eso. ¿Me das un segundo? Te quedas un ratito. Está Ceci Devana en Casa Rosada. Quiero saber si hay alguna última información. Ceci, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido, saludar. Pauli. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo se sigue de cerca, supongo, lo que está pasando en el Congreso y qué repercusiones hay o qué novedad en la Casa Rosada a esta hora? Bueno, en la Casa Rosada obviamente empezamos con lo que ustedes hablaban al comienzo, ¿no? Esta conferencia de Manuel Adorni, donde mueve un poco el tablero con el anuncio que hace respecto a la hidrovía, pero fundamentalmente la atención, como vos mismo conversabas recién, está puesta en lo que pasa también en el Congreso de la Nación, tanto a nivel de diputados, con lo que se debate por estas horas, con el tema de ficha limpia, como lo que va a pasar en el Senado de la Nación, ¿no? Tanto con lo que es ficha limpia como la eliminación de las PASO, y otro tema que mencionaban ustedes antes, el pliego de Ariel Lijo, que obviamente es la novedad del día, yo creo, en materia parlamentaria, donde se confirma, bueno, que se encamina a ser tratado la semana próxima, ¿no? Ceci, recomponemos imagen contigo, volvemos al encuentro, si no te parece mal, a la espera además de definiciones en lo que está haciendo la sesión en diputados, que se sabe a qué hora va a votar, Paula. Me dijeron aproximadamente 21 a 40, 22. Eso es lo que estaban calculando las autoridades del cuerpo. Nadie espera ninguna sorpresa, ni mucho menos. Dicen que es una sesión sin muchos sobresaltos, más allá de que hubo cruces muy, muy intensos, pero bueno, nada que ver con lo que habíamos visto en otras oportunidades cuando se cayó ficha limpia, donde escuchábamos excusas, indigestiones. Bueno, todo eso hoy no pasó, se aseguraron de tener el quórum y creo que también se aseguraron el número para poder avanzar en diputados. Bueno, Ceci, volvemos en un ratito con vos. Juan, por último, esta idea de cambiar las reglas de juego en un año electoral que hasta acá la política no había infringido, pero que este año está ocurriendo. Suspensión de pasos, eventualmente votar ficha limpia.
La boleta única. Claro, pero la boleta única fue el año pasado. Sí, pero va a correr por primera vez por en supuesto. esta. Lo que digo es esta idea de cambiar las reglas de juego en medio de un año electoral. Es como, viste, empezar el partido de fútbol y a los 5 minutos decir, bueno, se puede agarrar la pelota con la mano, qué sé yo. ¿Crees que llegó para quedarse y que en virtud de la necesidad de cada gobierno de ahora en más esto sienta un precedente? Bueno, esto me parece que habría que evaluarlo. Yo lo que te puedo decir en términos de análisis desde la opinión pública, a la opinión pública no le interesa mucho cuándo se producen los cambios. Lo que te puedo decir es que si le preguntamos suspensión de las PASO, tenemos más de un 60-65% de acuerdo aproximadamente. Ficha limpia, digamos, para relativizar un poco los discursos que se escuchan en el Congreso, ¿no? 85% de acuerdo. Incluso el electorado peronista está de acuerdo con el concepto de ficha limpia. Todas las medidas que se lanzaron extraordinarias tienen un amplio nivel de consenso social. Ahora, en relación a lo que vos me comentás, me parece que en este punto fue un llamado extraordinario, debería poder haberse tratado el año anterior, ¿no? Digamos, hecho, en ese caso la temporalidad fue un poco... tercera convocatoria para ficha limpia. Sí. Sí. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado también, ¿no? Que también, volviendo al tema del Senado y la composición de la Cámara... Si no pasa ficha limpia y pasa al hijo, va a ser un acuerdo explícito. ¿No? Digo, entre la Libertad Avanza y el peronismo, por lo menos le va a dar mucho recorrido a esa narrativa de algún sector de la oposición. Sí, que ya corrió en el día de hoy. Mucho, claro, Sí, por eso por digo. ejemplo, hay sectores de la coalición cívica que hicieron duras críticas. Recién veíamos lo de Poltroni también criticando. Me parece que fue un tema del día también esta discusión. Sí, porque se va a gigantar si esto sucede en estos términos. Yo entiendo que ficha limpia no hay margen para que no sea convertido en ley, pero también, escuché y mucho, cuidado con darle un argumento al peronismo para construir una épica desde la proscripción. Eso fue un argumento, sí. Escribir líneas durante los próximos años a que a Cristina la sacaron con una ley y no con los votos. Ese fue un argumento que esgrimieron ciertos sectores cercanos al gobierno el año pasado, ¿no? Exactamente, sí. Guillermo Franco particularmente casi lo dijo en estos... Y yo creo que el gobierno pensó eso incluso cuando vació de contenido la sesión última para discutir ficha limpia, donde no bajaron los propios. Muchos de los propios. Hoy justamente la Cámpora hizo una serie de afiches para criticar la iniciativa de ficha limpia e incluso hablaron muchos de sus referentes y decían, se escribe ficha limpia, se pronuncia proscripción a Cristina. Que fue no solo en redes estas arremetidas, sino también en la propia Cámara de Diputados cuando hablaron. Juan, como siempre, un enorme placer. Igualmente, gracias. Hasta la próxima. Está Carlita Ricciotti otra vez en el Congreso, nos vamos urgente allí. ¿Qué está pasando?